Bienvenidos al Bootcamp, Aprendiendo a Publicar. Un espacio diseñado para transformar tus habilidades investigativas y potenciar tu capacidad de innovación. Hoy, contamos con la guía de un mentor excepcional. El Dr. Javier Ferney Castillo García, docente universitario, investigador y profesional con un recorrido académico y científico de alto nivel. El Dr. Castillo es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería con énfasis en automática y doctor en ingeniería por la prestigiosa Universidad del Valle. Complementando su formación internacional, es magíster en ingeniería eléctrica con énfasis en robótica de rehabilitación por la Universidad Federal de Espírito Santo en Brasil. Además, su experiencia incluye el pilotaje de dron certificado por la Escuela Aeronáutica Civil de Colombia. Sus áreas de investigación abarcan instrumentación electrónica, el desarrollo de sistemas avanzados de medición y control, robótica de rehabilitación, innovaciones para mejorar la calidad de vida, interfaces cerebro-computador, tecnologías que conectan el cerebro humano con dispositivos electrónicos, sistemas embebidos, hardware y software integrados para aplicaciones críticas, neurociencias digitales, explorando el cerebro desde un enfoque computacional. En este bootcamp, tendrás la oportunidad de aprender directamente de su experiencia, adquiriendo herramientas metodológicas y técnicas que te llevarán a un nuevo nivel en tu carrera investigativa. Prepárate para innovar, explorar y descubrir. Este es tu momento para formar parte de la próxima generación de investigadores. Bienvenidos a esta sesión del Bootcamp, Aprendiendo a Publicar. En esta parte realizaremos una exploración en los fundamentos de la escritura científica y abordaremos desde una visión integral sobre la composición de los artículos de investigación. Revisaremos cómo analizar, interpretar y cuestionar la información de manera estratégica para fortalecer nuestras habilidades como investigador. Prepárate para una experiencia transformadora en tu camino hacia la excelencia investigativa. En esta etapa, no tomaremos aún el pincel para pintar palabras, pero sí construiremos el lienzo sobre el cual nuestras ideas podrán cobrar vida. ¿Listo para dar el primer gran paso? Entonces, bienvenido a la preescritura. ¿Qué es la preescritura? La preescritura es como preparar la tierra antes de sembrar. Es ese momento inicial y fundamental en el proceso de escritura en el que sembramos ideas, investigamos un poco si es necesario y organizamos nuestros pensamientos para que, al momento de escribir, todo fluya con claridad y propósito. Lejos de ser un paso menor, la preescritura es la base que nos permitirá construir textos coherentes, sólidos y llenos de intención. ¿Por qué es tan importante? Imagínalo así, empezarías a construir una casa sin un plano. Lo mismo ocurre al escribir. La preescritura nos ayuda a clarificar nuestras ideas, evitar bloqueos a mitad del camino, ahorrar tiempo durante la redacción, alinear nuestro propósito comunicativo, quiere informar, persuadir, entretener, lograr una estructura lógica que facilite la comprensión del lector. El flujo de trabajo en la preescritura. Veamos paso a paso cómo llevar a cabo esta etapa fundamental. Generación de ideas. Aquí es donde se le da forma a la creación. Nos hacemos uno con el tema y dejamos que las ideas fluyan libremente. Podemos usar herramientas creativas como lluvia de ideas, listas de palabras clave, mapas mentales, diagramas de flujo. No hay ideas malas en esta fase, todo lo que surja es valioso. Selección y enfoque. Ahora es momento de elegir. De todas las ideas generadas, seleccionamos las más relevantes y definimos el enfoque central del texto. Pregúntate, ¿qué quiero contar? ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Qué es lo más importante? Organización de ideas. Una vez elegidas las ideas, toca darles estructura. Puedes crear un esquema con introducción, desarrollo y conclusión, o simplemente ordenar los temas según su lógica interna. Esto será tu brújula al escribir. Investigación. Se aplica, en ciertos casos, como en textos académicos o informativos, necesitaremos datos, fuentes o evidencias que refuercen nuestras ideas. Este es el momento de buscar, leer y anotar. Establecimiento de objetivos. Define con claridad qué quieres lograr con tu texto. ¿Quieres que el lector aprenda algo nuevo? Que cambie su forma de pensar. Que se emocione. Estos objetivos te ayudarán a decidir el tono, estilo y nivel de profundidad. El siguiente paso es la creación de la estructura o esqueleto del texto. El bosquejo utópico es una herramienta poderosa que te ayudará a construir textos bien organizados desde sus cimientos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo transformar un mar de ideas dispersas en una estructura clara y coherente? El bosquejo utópico es la brújula que te orientará en esa travesía. ¿Qué es un bosquejo utópico?
Un bosquejo utópico, también conocido como esquema temático, es una representación gráfica que organiza los temas o conceptos clave que deseas abordar en tu texto. Pero no se trata de una simple lista. Imagina una escalera, en la parte superior están los grandes temas, y conforme bajas, encuentras subtemas y detalles que enriquecen el contenido. Así es la jerarquía temática en acción. ¿Cómo se construye? Jerarquía visual. Cada tema principal se ubica con claridad, seguido por subtemas e incluso detalles específicos. Esto te permite ver de un vistazo la arquitectura completa de tu escrito. Sangrías con intención. La indentación, sangría, no solo estética. Indica la relación entre los niveles, mientras más hacia la derecha, más específico el tema. Frases clave. En lugar de redactar párrafos completos, utiliza palabras o frases breves. Esto hace tu esquema fácil de consultar y actualizar. Flexible como el pensamiento, a medida que desarrolles el contenido, puedes ajustar, añadir o reordenar ideas. Es tu espacio de planificación dinámica. Símbolos que guían, números, viñetas o guiones ayudan a marcar los niveles jerárquicos. No es un simple adorno, reflejan con precisión la lógica de tu texto. Otra forma de abordar el proceso de preescritura es el bosquejo oracional. ¿Qué es un bosquejo oracional? Imagina que antes de construir una casa, tuvieras que visualizar la ubicación de cada cuarto, puerta y ventana. Así funciona el bosquejo oracional en la escritura. Es una guía estructurada, una especie de mapa mental hecho con oraciones que alinean lo que será nuestro texto. Nos permite planificar qué vamos a decir, en qué orden y cómo conectar nuestras ideas de forma lógica y coherente. ¿Cómo se construye? Primero, se parte del bosquejo utópico, es decir, una lista jerarquizada de los temas y subtemas que deseamos abordar. Luego, cada uno de esos puntos se transforma en una oración. Estas oraciones se dividen en dos tipos. Las oraciones principales, que son el eje de cada párrafo. Proponen una idea fuerte y clara. Las oraciones secundarias o subordinadas, que ayudan a desarrollar, explicar o complementar lo que dice la oración principal. Ejemplo en acción, importancia de la biodiversidad en los ecosistemas. Tema 1. Definición y significado de la biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la variedad de vida en la Tierra. Su importancia radica en la estabilidad y resiliencia de los ecosistemas. Tema 2. Contribución de la biodiversidad a la sostenibilidad. Subtema 2.1. Roles clave de las especies. Polinización de plantas por insectos. Depredadores que regulan las poblaciones de presas. Subtema 2. Servicios ecosistémicos. La biodiversidad proporciona servicios esenciales como la purificación del aire y el agua. Tema 3. Amenazas a la biodiversidad y la necesidad de conservación. Se abordarán las principales amenazas, como la degradación del hábitat y la sobreexplotación. Veamos los secretos de la escritura de artículos científicos. Imaginemos que vamos a construir un edificio sólido. Para lograrlo, necesitamos una estructura robusta, bien organizada y estéticamente coherente. Así funciona también un artículo científico. Para comprenderlo, lo dividiremos en dos niveles esenciales, la macroestructura y la microestructura. La arquitectura del artículo, macroestructura. La macroestructura es la columna vertebral del artículo científico, aquello que define sus grandes bloques. Es como el plano general de una casa, nos muestra qué habitaciones hay, cómo se conectan y cuál es su propósito. Cada parte cumple un rol específico y esencial. Título, es la puerta de entrada. Debe ser claro, conciso y atractivo. Un buen título despierta curiosidad y da pistas claras del contenido. Autores, aquí se reconocen a quienes hicieron posible la investigación. Se incluyen sus afiliaciones institucionales y datos de contacto para facilitar la colaboración científica. Resumen, abstract es una sinopsis poderosa. Resume los objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Un lector puede decidir si leer todo el artículo solo con este fragmento. Introducción, presenta el problema, los antecedentes y los objetivos de la investigación. Es la brújula que orienta al lector desde el principio. Revisión de literatura, nos conecta con lo que otros han hecho antes. Identifica vacíos de conocimiento y sustenta el marco teórico. Aquí se demuestra que nuestra investigación no nace de la nada. Metodología, describe cómo se llevó a cabo el estudio, diseño, participantes, instrumentos y análisis. Esta parte permite que otros puedan replicar la investigación. Resultados, presenta los hallazgos de forma objetiva, apoyados en tablas, gráficos y datos. Responde directamente a las preguntas de investigación. Discusión,
Aquí se interpretan los resultados, se comparan con otros estudios y se discuten sus implicaciones, fortalezas y limitaciones. Conclusiones. Recoge lo esencial de todo el trabajo. Muestra la relevancia práctica y académica del estudio. Referencias. Es el respaldo intelectual. Todas las fuentes deben citarse con un estilo específico, APA, MLA, etc., evidenciando el diálogo con la comunidad científica. Los detalles que hacen la diferencia, microestructura. Así como un edificio puede tener una gran fachada, pero derrumbarse si las paredes internas son frágiles, un artículo necesita una microestructura sólida para sostener su mensaje. Esta se centra en la forma en que se escriben los párrafos, se conectan las oraciones y se elige el lenguaje. Párrafos coherentes. Cada párrafo debe tener una idea central clara. Sus oraciones deben apoyar esa idea y estar lógicamente organizadas. Oraciones conectadas. Las oraciones deben fluir con naturalidad. Para lograrlo, se emplean conectores lógicos, transiciones suaves y pronombres que guían al lector. Claridad y precisión. Se debe evitar la ambigüedad. Las oraciones deben ser directas, los términos exactos y el lenguaje sin redundancias. Estilo y voz. Se prefiere una voz impersonal y en tercera persona, que garantice objetividad y claridad. La pasiva también se usa, aunque depende del campo de estudio. Ejemplos y evidencia. Toda afirmación debe estar respaldada con datos, ejemplos o referencias. No basta con opinar, hay que sustentar. Jerarquía de información. Las ideas deben organizarse desde lo general hasta lo específico, permitiendo que el lector siga el hilo del argumento con facilidad. Puntuación y gramática. Una coma mal puesta o un error gramatical pueden cambiar el sentido del texto. La corrección lingüística es crucial para la credibilidad. Uso de citas y referencias. Deben incorporarse de manera fluida y coherente, siguiendo el estilo de citación requerido. Un artículo científico bien escrito transmite conocimiento y lo hace de forma clara, estructurada y convincente. La macroestructura nos da el esqueleto, la microestructura, el músculo y los nervios que lo animan. Así, como buenos arquitectos del saber, construimos puentes entre la ciencia y quienes desean aprender de ella. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se estructura una investigación para que otros puedan comprenderla, evaluarla y replicarla? Conozcamos un poco la estructura de un artículo científico. Anatomía de un artículo científico, más que palabras, una arquitectura del saber. Imagina que un artículo científico es como una casa construida para albergar descubrimientos. Cada sección cumple una función esencial para sostener esa estructura. Hoy nos centraremos en un formato clásico, el modelo IMRE, que organiza la información en introducción, metodología, resultados y discusión. ¿Por qué es tan importante? Porque permite comunicar hallazgos de manera clara, lógica y ordenada, facilitando la comprensión y la evaluación por parte de otros investigadores. Empecemos por la fachada, la introducción. Título: debe ser claro, directo y reflejar con precisión el tema investigado. Es lo primero que el lector ve, así que debe capturar su atención sin rodeos. Resumen o abstract. Aquí encontramos una vista panorámica del estudio. En pocas líneas se describe el objetivo, cómo se hizo la investigación, qué se encontró y qué conclusiones se sacaron. Introducción. Como una buena historia, nos sitúa en el contexto. Presenta el problema que motiva el estudio, los objetivos, las preguntas de investigación y establece las bases teóricas y antecedentes que dan sustento al trabajo. La maquinaria del saber, metodología. Diseño de investigación, describe el enfoque general del estudio. ¿Es cualitativo, cuantitativo, mixto? ¿Es experimental, descriptivo, correlacional? Población o muestra. Aquí se explica quiénes se estudió, por qué se eligieron y cómo se seleccionaron. Procedimientos, detalla el paso a paso del trabajo de campo o laboratorio. ¿Qué instrumentos se usaron? ¿Cómo se recogieron los datos? Análisis estadístico, especifica las herramientas y técnicas usadas para interpretar los datos numéricos. Revelando el misterio, resultados. Presentación de datos, aquí los hallazgos se muestran con evidencia visual, tablas, gráficos y numérica. Nada de opiniones, solo datos. Hallazgos clave, se destacan los resultados más relevantes, los que responden a las preguntas planteadas. Comparación con la literatura, se contrastan estos resultados con investigaciones previas. Confirman lo que ya se sabía. ¿Aportan algo nuevo? Momento de reflexión, discusión. Interpretación de los resultados, se explica lo que significan los hallazgos en el contexto del estudio.
Relevancia. Se argumenta cómo esos resultados contribuyen al conocimiento existente y por qué importan. Limitaciones. Ningún estudio es perfecto. Aquí se reconoce lo que no se pudo abordar o controlar. Conclusiones. Se resumen las ideas principales y se proponen posibles implicaciones o futuras líneas de investigación. El respaldo. Preferencias. Todo lo dicho debe estar sustentado. Por eso, al final del artículo encontramos la lista de todas las fuentes consultadas, citadas siguiendo un estilo determinado, como APA o Amelia. Es el reconocimiento al conocimiento construido antes. La cartografía del texto. La cartografía del texto se refiere al proceso de mapear las ideas, los temas y la estructura de un texto antes de comenzar a escribirlo. Es una forma de planificar y visualizar cómo se desarrollarán las ideas en el texto final. Al igual que un mapa geográfico muestra la relación espacial entre lugares, la cartografía del texto muestra la relación lógica entre las ideas y los puntos clave que se abordarán en el documento. La cartografía del texto es una metáfora que se utiliza para describir el proceso de planificación y organización de un texto escrito, ya sea un ensayo, un informe, un artículo u otro tipo de documento. Al igual que un mapa geográfico ayuda a orientarse en un terreno desconocido, la cartografía del texto ayuda a los escritores a estructurar sus ideas y contenido de manera coherente y lógica. Este proceso organiza las ideas de manera lógica y estructurada, y asegura un equilibrio adecuado en la presentación del contenido. A continuación, se explora la jerarquización de las ideas, el equilibrio del texto y los beneficios que esta técnica aporta a los escritores. Jerarquización de las ideas. La cartografía del texto implica la identificación y organización de ideas en una estructura jerárquica. Esto significa determinar los temas principales y desglosarlos en subtemas o detalles relevantes. Esta jerarquización permite que el lector siga una secuencia lógica de ideas y comprenda cuáles son los puntos principales y secundarios en el texto. Al establecer una jerarquía clara, los escritores pueden guiar al lector a través del argumento de manera cohesiva y efectiva. Equilibrio del texto. El equilibrio en un texto se refiere a la distribución adecuada de ideas y contenido en todo el documento. La cartografía del texto puede ayudar a lograr este equilibrio al planificar cuánto espacio se dedica a cada idea o tema. Esto evita que el texto esté desequilibrado, con algunos temas recibiendo demasiada atención mientras que otros se pasan por alto. Al establecer una estructura clara y jerárquica, los escritores pueden distribuir de manera equitativa el contenido en el texto, asegurando que todos los puntos importantes sean tratados adecuadamente. Beneficios de la cartografía del texto. La cartografía del texto proporciona varios beneficios significativos para los escritores. En primer lugar, ayuda a tener una visión clara de la estructura y el flujo del texto antes de comenzar a escribir, lo que facilita la identificación de posibles lagunas o falta de coherencia en el contenido. En segundo lugar, permite una planificación más eficiente del tiempo de escritura, ya que el escritor puede organizar su trabajo de manera más efectiva. Finalmente, mejora la calidad general del texto al proporcionar una base sólida para la redacción, resultando en un documento más claro, coherente y equilibrado. Teniendo en cuenta que la microestructura se refiere a la coherencia y organización a nivel de párrafos y oraciones dentro de las secciones que conforman un artículo científico, la importancia de generar párrafos de manera adecuada radica en identificar su estructura y formas de uso en el contexto de la redacción de artículos. Además, es necesaria la inserción de conectores que mantengan la coherencia tanto dentro de los párrafos como en la estructura global del artículo. Un texto desequilibrado es aquel en el que las ideas o secciones no están distribuidas de manera equitativa, lo que genera desorden y dificulta la comprensión del mensaje por parte del lector. En términos de cartografía del texto, un texto desequilibrado sería aquel donde el mapa de las ideas no está trazado correctamente, ya sea por exceso de información en algunas partes o por falta de desarrollo en otras. Esto genera un texto desorganizado, con secciones que sobresalen o se quedan vacías, lo que afecta su claridad y coherencia. Análisis de cartografía de un texto desequilibrado. Desajuste en la jerarquización de ideas. En una cartografía adecuada, las ideas deben estar jerarquizadas en orden de importancia y desarrollo. En un texto desequilibrado, algunas ideas pueden estar sobrecargadas, mientras que otras pueden no recibir el espacio que merecen. Por ejemplo, en un artículo científico, tal vez sea demasiada importancia la introducción, mientras que la conclusión es demasiado breve o vaga. Esto produce un desequilibrio porque el texto no presenta un flujo lógico en el desarrollo de la información. Ejemplo en un mapa, si comparamos un mapa geográfico con un texto, sería como si un área del mapa estuviera detallada con demasiadas rutas, mientras que otras zonas estuvieran vacías o solo se mostraran de forma superficial. Este desequilibrio haría que el viajero se confundiera sobre cómo continuar su trayecto.
Pérdida de conexión entre las ideas. Otro aspecto de la cartografía del texto es cómo las ideas se conectan entre sí. Un texto desequilibrado puede tener una estructura en la que las transiciones entre párrafos o secciones no sean claras, como si las líneas en el mapa estuvieran cortadas o no se conectaran correctamente. Esto podría hacer que el lector pierda el hilo argumentativo o no entienda cómo una idea lleva a la siguiente. Ejemplo en un mapa, es como si las rutas de un mapa no estuvieran unidas por caminos claros, haciendo que el viajero se sienta perdido porque no sabe cuál es el siguiente paso lógico. Desproporción en la profundidad de los temas. En la cartografía, los subtemas deben tener el tamaño y la profundidad adecuados según su relevancia en el texto. Un texto desequilibrado podría dedicar demasiada atención a un subtema irrelevante, mientras que un tema central recibe solo una breve mención. Esto afecta la eficacia del texto, ya que la distribución de los temas no refleja su verdadero peso o importancia. Ejemplo en un mapa, imagina un mapa donde algunas áreas tienen múltiples rutas y otras solo una, aunque ambas áreas tengan la misma importancia. Esto puede desorientar a quien lo consulte, ya que no sabe si debería dedicarle más tiempo a una ruta o continuar por otra que parece menos significativa, pero es igualmente crucial para el viaje. Exceso o falta de información. En un texto bien equilibrado, cada sección tiene la cantidad adecuada de contenido, ni demasiado denso ni demasiado escaso. En un texto desequilibrado, puede haber un exceso de información en algunos puntos, lo que hace que se sienta sobrecargado y difícil de seguir, o bien una falta de desarrollo en otras áreas clave, lo que hace que el texto se quede corto y no logre transmitir todo el mensaje necesario. Ejemplo en un mapa, esto sería similar a tener una zona del mapa con demasiadas carreteras, lo que hace que se vea desordenado y difícil de interpretar, mientras que otras zonas del mapa carecen de caminos importantes, lo que hace que esas áreas sean incompletas. Consecuencias de un texto desequilibrado. Confusión del lector. El desequilibrio en la estructura puede hacer que el lector se pierda, no pueda seguir el flujo del texto o no entienda los puntos clave. Falta de claridad en el mensaje. Si las ideas no están bien distribuidas y desarrolladas, el propósito del texto puede perderse o diluirse. Desinterés o fatiga. Un exceso de información en algunas secciones puede hacer que el lector se sienta abrumado, mientras que la falta de desarrollo en otras secciones puede generar aburrimiento o desinterés. Reequilibrando el mapa del texto. Para evitar o corregir un texto desequilibrado, se debe realizar una revisión de la cartografía, asegurándose de que las ideas estén correctamente jerarquizadas, conectadas y desarrolladas en proporción a su importancia. Esto implica ajustar la cantidad de información, asegurarse de que cada tema reciba la atención adecuada según su importancia. Revisar las transiciones, garantizar que las ideas se conecten de manera fluida, como si las rutas en un mapa estuvieran perfectamente conectadas. Rebalancear la profundidad de los temas, asegurarse de que cada tema se explore lo suficiente para que el lector lo entienda, sin desviarse demasiado en subtemas periféricos. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es la unidad básica de un texto. Imagina que el texto es un edificio, y cada párrafo es un ladrillo que le da forma y estructura. Cada uno está compuesto por un grupo de oraciones que desarrollan una idea o tema específico, funcionando como bloques de construcción que nos permiten organizar la información de forma coherente. La estructura de un párrafo. Cada párrafo empieza con una oración principal, que es como la puerta de entrada al tema. Esta oración presenta de manera clara y directa la idea principal del párrafo. Después de esta oración, vienen las oraciones secundarias. Estas ayudan a explicar o respaldar la idea principal con detalles, ejemplos o evidencia. Este diseño ayuda a que todo el texto tenga un flujo lógico y claro, facilitando la comprensión del lector. Tipología de los párrafos. Ahora, pasemos a un tipo específico de párrafo, los párrafos con la idea principal al comienzo. En este tipo, el método deductivo juega un papel clave. ¿Qué significa esto? Pues que la oración principal es la primera que aparece, y a partir de ella, todo el contenido del párrafo sigue una línea lógica. Esta estructura es ideal para textos informativos, porque le da al lector una visión clara desde el principio de lo que se va a tratar. Además, facilita la lectura rápida y efectiva. Beneficios de colocar la idea principal al principio. Claridad y enfoque. Los lectores saben inmediatamente sobre qué se va a hablar. No tienen que esperar a leer varias oraciones para entender el tema del párrafo. Coherencia y organización. Mantiene el texto bien estructurado, evitando que se pierdan detalles o se desvíen de la idea central. Facilita la lectura. Es más sencillo escanear el primer enunciado para saber si el párrafo es relevante o no para lo que buscan. ¿Dónde se utiliza esta estructura? Este tipo de párrafo es común en textos académicos, artículos periodísticos y ensayos. En estos lugares,
La comunicación clara y lógica es fundamental para que el mensaje llegue de forma efectiva al lector. Ejemplo de párrafo con idea principal al inicio. Tema: importancia de la conservación de la biodiversidad. La biodiversidad es esencial para el equilibrio de los ecosistemas. Cada especie, ya sea grande o pequeña, juega un papel crucial en la regulación de la vida en la Tierra. Sin embargo, las actividades humanas, como la deforestación y la sobreexplotación de recursos, han llevado a la pérdida de muchas especies. Por lo tanto, es imperativo que tomemos medidas para conservar la biodiversidad y proteger nuestro planeta. Tema: cambio climático y sus consecuencias. El cambio climático es una realidad innegable que afecta a nuestro planeta en múltiples formas. Los aumentos en las temperaturas globales han desencadenado eventos climáticos extremos, como huracanes más intensos y sequías prolongadas. Además, el derretimiento de los glaciares y la elevación del nivel del mar amenazan a las comunidades costeras en todo el mundo. Tema: importancia de la educación STEM. La educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI. Estas disciplinas fomentan el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la innovación. Además, preparan a las nuevas generaciones para carreras en campos en constante evolución y contribuyen al avance de la sociedad. Imagina que está leyendo un artículo o una novela donde, al principio de cada párrafo, no encuentras de inmediato la información clave. En lugar de eso, el escritor te guía poco a poco hacia el punto principal, construyendo una narrativa o presentando contexto antes de llegar al corazón del mensaje. ¿Qué son los párrafos con la idea principal en el medio? Este tipo de párrafo sigue una estructura específica donde la idea principal, o el punto central, no aparece al principio. En lugar de eso, el escritor comienza con una introducción o un contexto que prepara al lector para lo que vendrá más adelante. Pero, ¿por qué utilizar este estilo? Los párrafos con la idea principal en el medio son útiles cuando el escritor quiere construir una narrativa o una argumentación más gradual. La introducción establece el contexto, el desarrollo ofrece detalles y evidencia, y la idea principal aparece en el medio como la conclusión lógica de todo lo anterior. Esta estructura puede ser especialmente efectiva cuando se quiere que el lector llegue a la idea principal de manera orgánica, como si estuviera construyendo una comprensión a medida que avanza el texto. Es una técnica poderosa en ciertos estilos de escritura, como en ensayos narrativos o artículos que requieren una introducción gradual. Ejemplo de párrafo con idea principal en el medio. Tema: importancia de la conservación de la biodiversidad. Cada especie, ya sea grande o pequeña, juega un papel crucial en la regulación de la vida en la Tierra. La biodiversidad es esencial para el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, las actividades humanas, como la deforestación y la sobreexplotación de recursos, han llevado a la pérdida de muchas especies. Por lo tanto, es imperativo que tomemos medidas para conservar la biodiversidad y proteger nuestro planeta. Tema: cambio climático y sus consecuencias. Los aumentos en las temperaturas globales han desencadenado eventos climáticos extremos, como huracanes más intensos y sequías prolongadas. El cambio climático es una realidad innegable que afecta a nuestro planeta en múltiples formas. Además, el derretimiento de los glaciares y la elevación del nivel del mar amenazan a las comunidades costeras en todo el mundo. Tema: importancia de la educación STEM. Las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, fomentan el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la innovación. La educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI. Además, preparan a las nuevas generaciones para carreras en campos en constante evolución y contribuyen al avance de la sociedad. Párrafos que aplican el método inductivo. Este tipo de párrafo, conocido como párrafos con la idea principal al final, guían al lector hacia una conclusión o mensaje central de manera efectiva. Pero, ¿por qué es tan importante este enfoque? A lo largo de esta presentación descubriremos cómo la organización de los párrafos puede afectar la manera en que un texto impacta al lector. Empecemos por definir qué significa tener la idea principal al final. A diferencia de otros tipos de párrafos donde la idea principal aparece al principio o en el medio, en este tipo de párrafo, la oración más importante, la que centraliza todo el pensamiento, aparece al final. Pero, no se trata solo de un simple cambio en el orden de las oraciones. Este enfoque se utiliza para crear suspenso, generar un efecto de sorpresa o reforzar el impacto de la conclusión. Ahora bien, ¿cómo se construye un párrafo con la idea principal al final? Este tipo de párrafo se construye mediante una acumulación de información. A lo largo de las oraciones iniciales y medias,
el autor proporciona detalles, ejemplos o contexto. De alguna manera, va guiando al lector sin revelar demasiado, preparando el terreno para la gran revelación al final. Pensemos en una historia en la que, poco a poco, se nos da información sobre un personaje o un evento. Nos cuentan detalles sobre sus motivaciones, su contexto y sus acciones, pero no es hasta el final cuando entendemos la verdadera importancia de todo lo que se ha dicho. Este método crea una sensación de anticipación, manteniendo la intriga viva. Pero, ¿por qué esperar hasta el final para revelar la idea principal? La clave está en el impacto que esto puede generar. Al no dar la respuesta al principio, el autor puede sorprender al lector o hacer que la conclusión se sienta mucho más fuerte y significativa. Es como cuando vemos una película que guarda su giro final para el último minuto, dejando al público asombrado por la sorpresa. Lo mismo ocurre en la escritura. Al mantener la idea central al final, se maximiza el impacto. El éxito de este tipo de párrafo radica en los detalles previos a la idea principal. A través de ejemplos, hechos o contexto, el autor prepara al lector para que entienda y acepte mejor la idea cuando finalmente se presenta. Esto hace que el lector se involucre más en el proceso de reflexión y análisis. Cada dato o ejemplo tiene un propósito, no solo para adornar, sino para dar soporte a la conclusión que se revelará al final. Sin embargo, hay algo crucial que no debe faltar en este tipo de párrafo: la coherencia. Aunque la idea principal esté al final, el párrafo debe seguir una estructura lógica y bien organizada. Cada oración debe relacionarse con la anterior y, sobre todo, debe apoyar la idea central. Si la organización es débil, el impacto de la revelación final podría perder fuerza. Para concluir el párrafo, la última oración debe servir como un cierre claro que resume la idea principal. Este resumen no solo resalta la conclusión, sino que también une todos los puntos tratados anteriormente, brindando al lector un sentido de satisfacción al ver cómo todo encaja. Finalmente, ¿cuándo y por qué utilizar estos párrafos? En la narrativa, este tipo de estructura mantiene la intriga, haciendo que el lector se enganche con la historia hasta el final. En la argumentación, resalta la conclusión, asegurando que el lector se enfoque en lo más importante una vez que todos los argumentos han sido presentados. Ejemplo de párrafo con idea principal al final. Tema: importancia de la conservación de la biodiversidad. Cada especie, ya sea grande o pequeña, juega un papel crucial en la regulación de la vida en la Tierra. Las actividades humanas, como la deforestación y la sobreexplotación de recursos, han llevado a la pérdida de muchas especies. Por lo tanto, es imperativo que tomemos medidas para conservar la biodiversidad y proteger nuestro planeta debido a que la biodiversidad es esencial para el equilibrio de los ecosistemas. Tema: cambio climático y sus consecuencias. Los aumentos en las temperaturas globales han desencadenado eventos climáticos extremos, como huracanes más intensos y sequías prolongadas. Además, el derretimiento de los glaciares y la elevación del nivel del mar amenazan a las comunidades costeras en todo el mundo. El cambio climático es una realidad innegable que afecta a nuestro planeta en múltiples formas. Tema: importancia de la educación STEM. Las disciplinas fomentan el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la innovación son necesarias de cara al futuro. Además, preparan a las nuevas generaciones para carreras en campos en constante evolución y contribuyen al avance de la sociedad. La educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI. Imagina que estás leyendo un párrafo y, en lugar de encontrar una oración clara que te diga exactamente de qué trata, te sumerges en una serie de detalles, ejemplos y evidencias. La idea central no está escrita de manera directa, sino que es algo que debes inferir. Analicemos cómo funcionan estos párrafos con la idea principal implícita. Para entender bien cómo funciona la idea principal implícita, primero debemos hablar del contexto detallado. En estos párrafos, el autor no solo da una simple afirmación. Al contrario, ofrece una serie de detalles que, aunque no dicen explícitamente cuál es la idea principal, nos brindan pistas clave. Otro aspecto esencial de estos párrafos es cómo las ideas se conectan entre sí. A medida que el autor presenta diferentes puntos o hechos, estos se enlazan de manera lógica. No hay una afirmación directa sobre el tema, pero la relación entre los detalles ayuda a dar sentido al mensaje global. Aquí es donde entra en juego el pensamiento activo del lector. Para captar la idea principal, no basta con leer pasivamente. El lector necesita hacer una deducción, juntar las piezas de información y sacar una conclusión. Es un ejercicio de análisis que va más allá de solo leer palabras. Aunque la idea central no está expresada directamente, los párrafos con la idea principal implícita siguen una estructura lógica.
La organización de la información y la coherencia entre los puntos presentados garantizan que el lector no se pierda. Es como un rompecabezas donde cada pieza encaja de manera ordenada, pero solo al final se revela la imagen completa. Los párrafos con la idea principal implícita invitan al lector a ser parte activa del proceso de comprensión. A través de detalles, conexiones lógicas y la necesidad de hacer deducciones, el autor transmite un mensaje sin necesidad de declararlo explícitamente. Es un ejercicio mental que enriquece la lectura y hace más interesante el proceso de descubrir lo que realmente se está diciendo. Ejemplo de párrafo con idea principal implícita. Tema: importancia de la conservación de la biodiversidad. La diversidad de vida en la Tierra es asombrosa. Cada rincón del planeta alberga una variedad inmensa de seres vivos, desde criaturas gigantes hasta microorganismos apenas visibles. Sin embargo, este rico tapiz de vida está experimentando cambios. La actividad humana ha dejado una huella profunda en muchos ecosistemas, con efectos que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista. Es evidente que se requiere una respuesta urgente, una acción concertada para abordar los desafíos que enfrenta nuestra biodiversidad. La protección de nuestro planeta y la conservación de las especies que lo habitan son imperativos que debemos abrazar con determinación y responsabilidad. Tema: cambio climático y sus consecuencias. El clima de nuestro planeta está en constante cambio, y las evidencias de este fenómeno son cada vez más evidentes. Los aumentos en las temperaturas globales han dado lugar a una serie de eventos climáticos extremos, incluyendo huracanes más intensos y sequías prolongadas. Además, estamos presenciando el impacto devastador del derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar, lo que representa una amenaza real para las comunidades costeras en todo el mundo. A medida que enfrentamos estas realidades cambiantes, se hace evidente la necesidad de tomar medidas significativas para abordar los desafíos del cambio climático y proteger nuestro planeta. Tema: importancia de la educación STEM. La educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, no solo se centran en la adquisición de conocimientos, sino que también promueven habilidades fundamentales como el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Además, se reconocen como motores de la innovación y el progreso en nuestra sociedad en constante evolución. La preparación de las nuevas generaciones en STEM no solo es una prioridad, sino una necesidad para enfrentar los desafíos y contribuir al avance de la sociedad. Esquema para desarrollar ideas principales. Idea principal, implícita o explícita. Presenta el tema central del párrafo. Si es explícita, se redacta como una oración clara al inicio. Si es implícita, se deduce del conjunto de ideas presentadas. Ideas secundarias, apoyos o desarrollo, incluyen información que respalda, explica o ejemplifica la idea principal. Pueden ser datos, estadísticas, porcentajes, resultados de estudios, cifras, valores numéricos concretos, citas, opiniones de expertos, frases relevantes, casos, anécdotas, historias reales o hipotéticas. Ejemplos, situaciones que ilustran la idea. Otros, comparaciones, descripciones, causas, consecuencias. Idea, conclusión, síntesis o cierre. Resume, reafirma o da una proyección final a la idea principal. Puede ser una reflexión, una inferencia o una llamada a la acción. La idea principal abraza las ideas secundarias, las cuales son el soporte contextual y explicativo de los que se quiere comunicar, y finalmente se hace un cierre del texto a la idea conclusiva. Técnica para desarrollar párrafos explicativos. Párrafo 1, P1. Enunciar la idea principal. Introduce claramente el tema o afirmación que se va a explicar. Esta oración guía el desarrollo del párrafo. Aportar evidencias, ideas secundarias. Presenta datos, ejemplos, casos, citas o explicaciones que desarrollan o validan la idea. Aquí se construye el cuerpo del párrafo. Cerrar o concluir la idea. Se reafirma la idea inicial o se aporta una de reflexión o consecuencia. Párrafo 2, P2. Conexión con P1. Tomar elementos del predicado para enlazar el nuevo tema. Enunciar la idea, retomando elementos de P1. El inicio del P2 debe estar conectado con P1, usando parte del predicado o idea desarrollada anteriormente. Esto mantiene la cohesión temática y facilita el desarrollo progresivo del texto. Aportar evidencias, ideas secundarias. Nuevamente se explican datos, ejemplos o causas que profundicen el punto planteado. Este párrafo amplía, complementa o muestra otro ángulo del tema. Cerrar o concluir la idea.
Se cierra el párrafo con una afirmación fuerte o una transición hacia el siguiente punto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos argumentos convencen y otros simplemente no logran conectar? Hoy vamos a descubrir un método que cambiará tu forma de argumentar para siempre, el modelo de Tolmie. No se trata de solo opinar, sino de argumentar con fuerza, lógica y estructura. Imagina que quieres convencer a alguien de una idea importante. Por ejemplo, necesitamos reducir las emisiones de CO2 para frenar el cambio climático. Pero si tu argumento no tiene peso, la balanza se inclina en tu contra. Stephen Tolmie, filósofo británico, propuso en su libro The Uses of Argument una manera clara de armar argumentos sólidos, como si construyeras un edificio. Veamos los 6 elementos clave. Primero, está la conclusión, lo que quieres que los demás acepten. Por ejemplo, debemos reducir las emisiones de CO2. Es tu idea central, el techo de tu argumento. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Aquí entran los datos, hechos, cifras, investigaciones. Por ejemplo, las concentraciones de CO2 han aumentado un 40% desde la era preindustrial. Estos son los ladrillos que dan peso a tu techo. Pero falta algo crucial, el pegamento entre tus datos y tu conclusión. Eso es la justificación. En este caso, el CO2 atrapa calor y su aumento causa el calentamiento global. Sin esta conexión lógica, tu argumento se desmorona. ¿Quién dice que eso es cierto? Aquí entra el respaldo, conocimientos ampliamente aceptados. Por ejemplo, la física atmosférica ha demostrado que los gases de efecto invernadero retienen calor. Esto fortalece tu justificación. Pero, ¿y si no siempre se cumple? Las restricciones muestran que eres realista. Puedes decir, en la medida en que las emisiones de CO2 sean la principal causa del calentamiento global. Esto muestra precisión y credibilidad. Por último, sé inteligente, anticipa las críticas, condiciones de refutación. Tal vez alguien diga, el sol podría ser el culpable del calentamiento. Tú respondes, los estudios recientes muestran que la actividad solar no ha aumentado en las últimas décadas. El modelo Tolmie permite conectar datos o información de contexto, los conocimientos básicos, cómo se justifican estos, teniendo en cuenta sus restricciones y cuál sería la idea central o conclusión a la que queremos llegar y bajo qué condiciones esta aplica. Vamos a aplicar el modelo de Tolmie a un caso real. Hoy analizamos el argumento, ¿fue el FC Barcelona mejor que el Real Madrid en la temporada 2009-2010? Empezamos con los datos. FC Barcelona ganó varios títulos, Real Madrid ganó 0. Esta es la información objetiva que inició el razonamiento. Luego, pasamos a la justificación, ya que el mejor equipo de fútbol es el que gana más títulos. Aquí se conecta el dato con la conclusión, explicando por qué esos títulos son relevantes. Esta justificación se apoya en un respaldo o principio general, porque en el fútbol lo que realmente cuenta, para valorar la trayectoria y calidad de un equipo, son los títulos que consigue. Esto le da solidez a la afirmación y conecta con un conocimiento compartido por muchos aficionados y expertos. Con eso, llegamos a la conclusión, por tanto, el FC Barcelona es mejor equipo que el Real Madrid, en esa temporada, punto. Pero ningún buen argumento está completo sin considerar las restricciones, teniendo en cuenta que hablamos de la temporada 2009-2010. Es decir, no estamos haciendo una afirmación universal ni atemporal. Y anticipamos posibles objeciones con las condiciones de refutación, a menos que elijamos un intervalo de tiempo distinto o analicemos otro tipo de datos. Por ejemplo, podríamos mirar el rendimiento individual de los jugadores, la posesión del balón o el rendimiento financiero de los clubes. Conectores para la escritura de artículos científicos. La escritura de artículos científicos requiere el uso de conectores adecuados para mantener la coherencia y la claridad en el texto. Se presenta un compendio de conectores y su uso específico dentro de un texto. Para ordenar las partes del texto. Inicio, para empezar, antes que nada, primero que todo, primero, en primer lugar. Continuación, en segundo lugar, después, seguidamente, a continuación. Final, en fin, por último, para terminar, en definitiva y finalmente. Para presentar un nuevo aspecto, por cierto, a propósito de, respecto a, en cuanto a, en referencia, por lo que respecta a, referente a, con referencia a, en lo que concierne. Eso por lo que se refiere a. Para distinguir entre dos ideas, por un lado, por otro, en otro orden de cosas, por una parte, por otra parte y mientras que. Para concluir o resumir, en conclusión, en resumen, en suma, total, al final, en último término y en definitiva.
Para expresar oposición, estos conectores indican que el texto cambió de orientación en sentido contrario al segmento anterior, pero, en cambio, sin embargo, ahora bien, sino, en lugar de, por el contrario, antes bien y al contrario. Para indicar causa-consecuencia, estos conectores introducen la causa o la consecuencia. Como, porque, ya que, visto que, puesto que, dado que, así que, de manera que, de modo que, por lo que, de ahí que, en consecuencia, por ello, por lo tanto, por consiguiente, pues y así pues. Para expresar el punto de vista, en mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, desde mi punto de vista, a mi parecer y por lo que a mí respecta. Para introducir ejemplo, por ejemplo, como ejemplo, así que, como muestra, por ejemplo, a saber, así, en concreto, pongamos por caso y sin ir más lejos. Para manifestar certeza, es evidente que, es indudable, todo el mundo sabe, nadie puede ignorar, es incuestionable, en general, de hecho, en realidad y está claro que has terminado tu artículo científico. Eso significa que ya está listo para ser enviado, no tan rápido. Antes de publicar, existe una etapa clave que marca la diferencia entre un buen manuscrito y uno excelente, la postescritura. La postescritura es la fase que sigue a la redacción inicial. Aquí no se trata de agregar más ideas, sino de transformar tu borrador en una obra clara, coherente y rigurosa, lista para su publicación o presentación. Revisión de contenido. Está todo en su lugar. Introducción, método, resultados y conclusión deben responder al propósito del estudio. Cada idea debe conectar lógicamente con la siguiente. Tu artículo debe leerse como una historia bien contada. Evita la jerga innecesaria. Usa un lenguaje claro y técnico según tu audiencia. Ortografía, gramática, puntuación, cada detalle importa. Gráficas claras, tablas bien presentadas, resultados fieles a los datos. Cita todo lo que usaste y hazlo con el formato correcto. APA, MLA, Chicago. Tus conclusiones deben derivarse de los resultados. No inventes ni exageres. Cumples con las normas de la revista o conferencia. Fuente, márgenes, espaciado. Una mirada externa puede darte una nueva perspectiva. La postescritura no es una simple corrección. Es el paso decisivo para comunicar tu ciencia con precisión, elegancia y profesionalismo. No subestimes el poder de revisar, porque ahí es donde nace la excelencia. Publicar no es solo escribir, también es reescribir. Para una buena escritura caminemos los senderos del buen uso del español. Prepárense, porque vamos a descubrir un fenómeno lingüístico que todos hemos escuchado alguna vez, pero que pocos saben identificar, los barbarismos. Empecemos con una pregunta. ¿Alguna vez han dicho o escuchado expresiones como aiga, bacano o sándwich? Pues atentos, porque ahí puede estar escondido un barbarismo. ¿Qué son los barbarismos? Son formas incorrectas del lenguaje que aparecen cuando usamos palabras que no pertenecen oficialmente al idioma español o cuando las usamos mal. Es decir, son errores de pronunciación, escritura o incluso de significado que alteran la forma correcta de comunicarnos. Los barbarismos pueden tomar distintas formas, y aquí te las presentamos como si fueran piezas de un rompecabezas. Extranjerismos no adaptados son palabras tomadas de otros idiomas, especialmente el inglés, que usamos sin adaptarlas al español. Por ejemplo, decir parking en lugar de estacionamiento o lunch en vez de almuerzo. Pronunciaciones incorrectas. Aquí encontramos palabras como aiga en lugar de haya o dentadura postiza, mal dicha como dentadura. Pleonasmos inadecuados, aunque los pleonasmos pueden ser estilísticos en literatura, cuando los usamos sin necesidad, crean repeticiones inútiles. Por ejemplo, decir subir para arriba o salir afuera es repetir información innecesaria. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque evitar los barbarismos nos ayuda a comunicarnos con mayor claridad, precisión y elegancia. Además, demuestra dominio del idioma y respeto por quienes nos escuchan o leen. Los barbarismos son como esas malezas que crecen en un jardín, pueden parecer inofensivos, pero si no los reconocemos y corregimos, impiden que nuestro lenguaje florezca. Siguiendo en esta travesía lingüística descubriremos un fenómeno fascinante, los extranjerismos. Pero antes, hazte esta pregunta, ¿cuántas veces al día usas palabras como marketing, online o software? Quizás más de las que imaginas, ¿verdad? Pues bien, los extranjerismos son aquellas palabras que provienen de otras lenguas y que, por distintas razones, se han integrado o intentan integrarse en el español. Su existencia no es nueva ni accidental. A lo largo del tiempo, han enriquecido nuestro idioma,
aportando matices y conceptos para los que antes no teníamos nombre. Ahora bien, no todos los extranjerismos son bienvenidos. Algunos se consideran necesarios, especialmente cuando responden a realidades o tecnologías nuevas para las que no existe una palabra equivalente en español. En esos casos, se aceptan y acaban formando parte del diccionario y de nuestra vida cotidiana. Pero, atención, cuando ya existe una palabra en español que cumple la misma función, el extranjerismo suele ser rechazado. ¿Para qué decir parking si tenemos aparcamiento? Usar extranjerismos innecesarios puede empobrecer nuestra lengua y hacerla más confusa. Así que, la próxima vez que uses una palabra extranjera, pregúntate, ¿la necesito realmente o hay una forma más clara y nuestra de decirlo? El idioma es como un jardín, se nutre de lo que viene de fuera, pero también se cuida con lo que ya tenemos, como estamos con las palabras prestadas de otros idiomas que, sin darnos cuenta, usamos a diario, incluso teniendo opciones claras y elegantes en español. ¿Sabías que muchos términos extranjeros pueden ser reemplazados por palabras propias de nuestro idioma? Este fenómeno no solo ocurre en el lenguaje informal, también se cuela en la prensa, la academia y hasta en discursos oficiales. Vamos a descubrirlo paso a paso. Primero, identifiquemos los tipos de palabras que vienen de otros idiomas y que usamos con frecuencia. Anglicismos provienen del inglés. Algunos ejemplos comunes son coffee break, pausa para el café; close a primer plano; full time, jornada completa; brochure, folleto; butcher, cupón o vale. ¿Te has encontrado usando alguno de ellos sin darte cuenta? No estás solo. El inglés influye mucho por el cine, la tecnología y la globalización, pero podemos optar por expresiones equivalentes en español que suenan igual de profesionales. Galicismos vienen del francés, y aunque suenen elegantes, también tiene su versión hispana. Tete a tete, conversación cara a cara; petit comité, reunión privada. Latinismos son expresiones heredadas del latín clásico. Aunque algunas se han integrado en el lenguaje culto, hay que saber cuándo usarlas y cuándo podemos simplificar. A posteriori, después de vox populi, voz del pueblo. Sine qua non, indispensable. Statu quo, situación actual. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuidar el idioma también es una forma de pensar con precisión. Usar palabras en español cuando existen nos permite comunicarnos con más claridad, sin excluir a nadie por barreras idiomáticas, y además fortalecemos nuestra identidad cultural. ¿Por qué es importante esto? Porque al sustituir estos extranjerismos innecesarios, no solo enriquecemos nuestro idioma y fomentamos una comunicación más clara, sino que también promovemos la identidad y cultura hispana. Si te interesa, puedo ayudarte a elaborar un cartel, una presentación o una dinámica educativa para trabajar este tema en clase o en un taller. La armonía entre el sujeto y el predicado es un principio fundamental para la redacción eficaz. ¿Alguna vez te ha costado comprender una oración porque parece que las ideas están entrecortadas? Eso sucede cuando se interrumpe innecesariamente la conexión entre el sujeto y lo que se dice a él. Vamos a verlo en acción. ¿Qué vamos a explorar? Nos enfocaremos en evitar perturbaciones entre el sujeto y el predicado. Es decir, cuidaremos que no se interpongan adverbios, incisos o frases innecesarias que dificulten la comprensión. Miremos un ejemplo. El piloto accidentado en las primeras horas de la tarde de ayer regresó a su ciudad. ¿Notas algo? El sujeto, el piloto y el predicado regresó a su ciudad están separados por una cadena de información adicional. Aunque el contenido es válido, su posición interfiere con la claridad. ¿Cómo lo mejoramos? En las primeras horas de la tarde de ayer, el piloto accidentado regresó a su ciudad, o el piloto accidentado regresó a su ciudad en las primeras horas de la tarde de ayer. Aquí logramos dos cosas: fluidez en la oración principal y claridad en los detalles. Mantén al sujeto y al predicado unidos como un equipo inseparable. Si tienes información adicional, colócala al inicio o al final, o sepárala en otra oración. Así ayudas al lector a seguir tu idea sin tropiezos. Escribir claro es un acto de cortesía intelectual. Evitar la repetición innecesaria de palabras es uno de los secretos para lograr una redacción elegante y efectiva. Porque sí, aunque tengamos ideas brillantes, si usamos los mismos términos una y otra vez, nuestro mensaje puede perder fuerza y estilo. ¿Qué problema queremos resolver? La repetición no intencionada de una palabra en una misma oración o párrafo transmite una sensación de pobreza léxica, como si no tuviéramos más recursos para expresarnos. Observemos este ejemplo. Al escribir un tema, una buena escritura ayuda mucho. ¿Lo notaste? Las palabras escribir y escritura provienen de la misma raíz y aparecen muy juntas.
Eso le resta riqueza a la oración. ¿Cómo lo podemos mejorar? Al redactar un tema, una buena escritura ayuda mucho. Aquí sustituimos escribir por redactar, que aporta variedad sin alterar el significado. Un pequeño cambio con gran impacto. Cuando termines de redactar un texto, vuelve sobre él y detecta las palabras repetidas. Usa sinónimos, reformula ideas o elimina repeticiones innecesarias. Así enriquecerás tu expresión y harás que el lector disfrute aún más del contenido. Escribir bien no es solo transmitir ideas, es hacerlo con estilo y precisión. A desenmascarar a unos intrusos muy comunes en nuestros textos, los pleonasmos. Esas redundancias disfrazadas de énfasis que, en lugar de reforzar la idea, la hacen tropezar. ¿Qué es un pleonasmo? Es la repetición innecesaria de una idea en una misma expresión. Como decir, subir arriba o entrar adentro. Aunque a veces se usan para dar énfasis, como en la poesía o el habla cotidiana, en la redacción formal suelen considerarse errores de estilo. Observemos algunos ejemplos. Salió fuera corriendo. Aquí, afuera, ya está implícito en salió. Mejor, salió corriendo. Lo vi con mis propios ojos, con los ojos de quien más podrías verlo. Mejor, lo vi. Volvió a repetir el mismo error. Repetir ya implica volver. Mejor, repitió el mismo error. ¿Cómo evitarlos? Revisa si alguna palabra está diciendo lo mismo que otra en la misma oración. Pregúntate, ¿esta expresión aporta algo nuevo o solo repite? Usa diccionarios o herramientas de estilo para detectar fórmulas redundantes. Herramienta escritor, menos es más. Una redacción eficaz transmite mucho con pocas palabras. Evitar los pleonasmos es una forma de mostrar respeto por el lector y por el poder del lenguaje bien usado. La claridad no necesita adornos innecesarios, solo precisión. ¿Qué es la anfibología? La anfibología ocurre cuando una frase se construye de manera ambigua, es decir, permite más de una interpretación. Y esto, en el terreno del lenguaje, puede llevarnos a malentendidos curiosos o muy serios. Imagina que escuchas esta oración: pidió las llaves a la sobrina de la casa. ¿Quién pidió qué? ¿A quién y de dónde? Parece un enigma. Ahora aclaremos: pidió las llaves de la casa a la sobrina. Con este orden, entendemos claramente que la sobrina tiene las llaves de la casa, y alguien se las está pidiendo. Mucho más claro. Veamos otro ejemplo que podría sonar presidencial: una llamada a los profesores del presidente, el presidente llamó a los profesores. O los profesores pertenecen al presidente. La ambigüedad lo oscurece. Cambiémoslo: una llamada al presidente a los profesores. Ahora sí, el mensaje es directo y sin confusión. Sabemos quién llama y a quién se dirige. Y uno más, muy común en nuestras conversaciones cotidianas: José encontró a Verónica en la casa de su abuelita. La abuelita es de José o de Verónica. Para despejar la duda, lo reescribimos así: José encontró a Verónica en la casa de la abuelita de ella. Ambigüedad eliminada. La anfibología puede convertir una frase simple en un laberinto. Por eso, al escribir o hablar, recuerda, claridad ante todo. Ordena tus palabras pensando en cómo las interpretará quien te escucha. Palabras mal pronunciadas, y cómo decirlas bien. ¿Te ha pasado que escuchas algo como media vez llegues temprano y te suena raro? Pues sí, lo es. Aquí tienes una lista de expresiones que, aunque populares, deben corregirse para comunicarte con precisión y elegancia. Media vez, incorrecto. Lo correcto es una vez. Carcañal, incorrecto. Lo correcto es calcañal o calcañar. Diabetes, incorrecto. Lo correcto es diabetes. Humazón, incorrecto. Lo correcto es humarea. Aunque humazón se usa coloquialmente, no está reconocida formalmente por la RAE. Trastes, incorrecto. Lo correcto es trastos. Malcriadeza, incorrecto. Lo correcto es mala crianza. Meigo, incorrecto. Lo correcto es mendigo. Andara, incorrecto. Lo correcto es anduviera. Dentrífico, incorrecto. Lo correcto es dentífico. Impedido, incorrecto. Lo correcto es impedido. Polvazón, incorrecto. Lo correcto es polvarea. Saludes, incorrecto. Lo correcto es saludos. Carraspera, incorrecto. Lo correcto es carraspera. Parie, incorrecto. Lo correcto es peor. Hablar bien no es sinónimo de hablar,
raro, sino de comunicarse con claridad, respeto y eficacia. Muchas veces usamos expresiones heredadas o populares que no están en la norma. Pero si aprendemos a reconocerlas y corregirlas, nuestra expresión mejora y también nuestra imagen. Algo que parece sencillo pero puede ser muy intrigante cuando lo analizamos más a fondo, el uso de las preposiciones. Aunque usamos preposiciones a diario, es importante saber cuándo y cómo usarlas correctamente para que nuestras frases suenen claras y precisas. ¿Qué es una preposición? Primero, definamos qué es una preposición. Las preposiciones son palabras que sirven de nexo, de enlace entre dos elementos en una oración. Son como puentes que conectan ideas. Por ejemplo, tenemos preposiciones como a, bajo, con, por, para, y muchas más. Solecismo de régimen. Ahora bien, hay algo que se debe tener muy en cuenta al usar las preposiciones, y aquí es donde algunos caen en un error bastante común, conocido como solecismo de régimen. Pero, ¿qué es exactamente un solecismo de régimen? Vamos a verlo. Un solecismo de régimen ocurre cuando usamos la preposición incorrecta con una palabra o frase que ya tiene una preposición exigida. Es como si, al construir una casa, usáramos un material equivocado para las paredes. No se sostiene bien. Por ejemplo, decimos de acuerdo con correcto, pero no debemos decir de acuerdo a, porque el complemento acuerdo exige la preposición con. De igual manera, no es correcto decir acto a realizarse, sino acto por realizarse o acto a realizar. Ahora que sabemos que es un solecismo de régimen, veamos algunos ejemplos más y pongámonos a prueba. ¿Qué pasa con la frase en relación a? Pups. Mucho la usamos, pero en realidad, la preposición correcta es en relación con. Esto se debe a que relación guía la preposición con, no a. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica, es común cometer estos errores cuando no prestamos atención a las preposiciones que requieren ciertas expresiones. Para evitar estos errores, aquí van unos consejos rápidos. Consulta siempre un diccionario o guía de uso para saber qué preposición se utiliza con una palabra o frase específica. Escucha a los expertos. Leer y escuchar buenos ejemplos te ayudará a internalizar el uso correcto. Revisa tus escritos. Antes de enviar un documento o correo, asegúrate de que las preposiciones estén bien elegidas. Recuerda, las preposiciones son pequeñas pero poderosas. Son la clave para una comunicación clara y precisa. ¿Qué es la cacofonía? La cacofonía es, básicamente, una rima involuntaria que ocurre cuando el sonido de las palabras en una frase se repite de manera desagradable. Es como si estuviéramos leyendo un poema sin querer hacerlo. Y lo que es peor, puede dar una sensación incómoda al lector o al oyente. Por ejemplo, si decimos, la comunicación de la organización debe estar siempre en función de la sociedad civil, notaron algo raro. Esa repetición del sonido, S en comunicación, organización y sociedad civil, crea una cacofonía. Aunque el mensaje es claro, el sonido no es tan agradable al oído. ¿Por qué es importante evitar la cacofonía? La razón para evitar la cacofonía es sencilla. Cuando escribimos o hablamos, queremos que nuestro mensaje se reciba de manera clara y fluida. La cacofonía puede hacer que una idea, por más valiosa que sea, se pierda en una sensación de incomodidad para quien lo lee o escucha. La cacofonía distrae y dificulta la comunicación efectiva. Imaginemos que estamos escuchando un discurso importante, pero el orador utiliza frases como la capacidad de la sociedad para desarrollar una multiplicidad de funciones. Este tipo de repetición de sonidos, ese puede hacernos desconcentrar, y eso no es lo que queremos. Una buena reacción debe fluir de manera armoniosa, sin que el sonido de las palabras se interponga en la claridad del mensaje. ¿Cómo evitar la cacofonía? Ahora que sabemos qué es la cacofonía, vamos a ver cómo podemos evitarla. Aquí van algunos consejos prácticos. Usa sinónimos. Si notas que dos palabras suenan demasiado similares, intenta reemplazar una por un sinónimo que cambie el sonido. Ejemplo, en lugar de comunicación de la organización, podríamos decir mensaje de la organización. Cambia el orden de las palabras. A veces, solo reorganizar una frase puede ayudar. Ejemplo, la sociedad civil debe tener la capacidad de desarrollar funciones. Suena mucho mejor. Usa puntuación para marcar pausas. Las comas o los puntos también pueden ayudar a romper la monotonía de los sonidos repetidos. Veamos algunos ejemplos más para aclarar cómo corregir una cacofonía. La comunicación de la organización debe estar siempre en función de la sociedad civil. Suena raro, ¿verdad? Podemos mejorar la frase de esta manera. La comunicación organizacional debe servir a la sociedad civil. Otro ejemplo. La capacidad de la sociedad para desarrollar una multiplicidad de funciones.
se puede mejorar. La capacidad social para desarrollar unas múltiples funciones. ¿Qué es el queísmo? El queísmo es la repetición innecesaria del pronombre o conjunción que, en una misma oración. Este error no solo hace que nuestras frases suenen pesadas, sino que también les quita elegancia. Es como si estuvieras usando más palabras de las necesarias, lo cual no es ideal cuando queremos que nuestras ideas se expresen de forma clara y precisa. Por ejemplo, escucha esta frase: le pidió que analizara que no tiene sentido que mañana se vaya. Es una frase que tiene mucho que. Esto no suena bien, ¿verdad? La repetición innecesaria que hace que la oración pierda fuerza y fluidez. Ahora bien, ¿por qué es tan importante evitar este tipo de error? La respuesta es simple: el queísmo hace que nuestras frases suenen pesadas y redundan innecesariamente. Nos gustaría que nuestras ideas fluyeran con elegancia, ¿cierto? Pues bien, cuando usamos que en exceso, conseguimos el efecto contrario, una reacción menos ágil. El queísmo resta fluidez y elegancia a la reacción. Entonces, ¿cómo podemos evitar el queísmo? Aquí van unos consejos prácticos. Reemplaza los que innecesarios con otros elementos. En lugar de usar que todo el tiempo, podemos utilizar palabras como sí, de, o simplemente quitarlos si no es esencial. Reformula la oración. Muchas veces, basta con cambiar un poco la estructura de la frase para eliminar el queísmo y hacerla más clara. Ejemplo con corrección: en lugar de decir, le pidió que analizara que no tiene sentido que mañana se vaya, podemos decir, le pidió analizar que no tiene sentido irse mañana, o le pidió analizar la falta de sentido de irse mañana, o le pidió analizar el sinsentido de irse mañana. Mucho mejor, ¿verdad? Hemos eliminado uno o los dos que innecesarios y la frase suena mucho más fluida. Para evitar el queísmo, simplemente hay que ser conscientes de cuando estamos repitiendo el que de manera innecesaria. Si podemos reestructurar la frase o eliminar algún que mejor. Lee tus frases en voz alta. Revisa si hay que puedes quitar sin perder el sentido. Utiliza sinónimos y reformula cuando sea necesario. ¿Qué son las muletillas? Las muletillas son palabras o frases que utilizamos para conectar oraciones o párrafos, pero que no aportan nada al contenido del mensaje. Muchas veces, las usamos porque pensamos que nos ayudan a dar continuidad, pero en realidad, solo añaden peso innecesario a nuestras ideas. Muletillas son palabras o frases innecesarias que se usan para conectar ideas. Por ejemplo, usamos frases como, por otro lado, en ese sentido, en otro orden de ideas, o y es que. Estas expresiones suenan bien, pero en muchas ocasiones no agregan nada a lo que estamos diciendo y solo alargan el mensaje. Las muletillas deben eliminarse porque, si las usamos en exceso, nuestra reacción puede perder elegancia y fluidez. El lector o el oyente puede sentir que estamos rellenando, en lugar de transmitir ideas claras y concisas. Además, la repetición constante de las mismas frases puede resultar molesta. Las muletillas hacen que nuestra reacción pierda elegancia y fluidez. Ahora, veamos algunos ejemplos de cómo las muletillas afectan a nuestras frases y cómo podemos corregirlas para que nuestras ideas fluyan mejor. Por otro lado, la situación económica ha mejorado. Realmente necesitamos decir, por otro lado. No. La frase simplemente podría decirse, la situación económica ha mejorado. Vemos cómo la misma idea se comunica sin necesidad de la muletilla. Eliminamos un espacio innecesario y la oración suena más directa y clara. En ese sentido, es importante señalar que es realmente necesario decir, en ese sentido. La oración se puede simplificar. Es importante señalar que aquí hemos eliminado una frase innecesaria que solo está alargando la oración sin aportar nada extra. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, vamos a compartir algunos trucos para evitar las muletillas en tu redacción. Revisa tus textos en busca de muletillas comunes. Si las frases como, por otro lado, en ese sentido, o y es que, piensa si realmente aportan algo o si solo están ocupando espacio. Simplifica tus oraciones. Haz que tus frases sean claras y directas. En lugar de añadir algo para conectar ideas, trata de hacerlo de forma más orgánica, utilizando la puntuación adecuada. Lee en voz alta. Si al leer tu texto encuentras que una frase suena repetitiva o vacía, probablemente sea una muletilla que puedes eliminar. ¿Qué es el uso excesivo de esto? Primero, vamos a definir qué significa el uso excesivo de esto. En muchas ocasiones, esto se utiliza como un pronombre de referencia para indicar algo mencionado previamente, pero cuando lo usamos de forma repetida, puede generar confusión o falta de claridad. Esto se usa para referirse a algo mencionado antes. Por ejemplo, en una oración como, esto es un problema que debemos resolver. Esto afecta a todos.
Aquí, el uso repetido de esto hace que las oraciones pierdan claridad y el lector puede quedarse preguntándose a qué nos referimos exactamente. ¿Qué es lo que está afectando a todos? ¿El problema? La solución. El uso excesivo de esto puede resultar en oraciones que son ambiguas o repetitivas. Esto puede dificultar la comprensión, ya que el lector podría no estar seguro de qué exactamente estamos describiendo en cada momento. Además, esto puede hacer que el texto se vuelva monótono y pesado de leer. El uso excesivo de esto hace que el texto sea ambiguo y repetitivo. Por ejemplo, esto es una innovación importante, porque esto cambiará la industria. Aquí, esto se usa dos veces en una misma idea, lo cual es innecesario y puede dificultar el flujo natural de la lectura. Ahora que sabemos por qué el uso excesivo de esto puede ser un problema, veamos cómo podemos mejorar nuestras oraciones para que sean más claras y concisas. Eliminación del esto innecesario. A menudo, esto puede eliminarse sin perder el sentido de la oración. Por ejemplo, en lugar de decir, esto es una innovación importante, podemos decir, es una innovación importante. Al eliminar esto, la frase sigue siendo clara y directa. Reemplazarlo con sustantivos más específicos. En lugar de usar esto, podemos ser más específicos sobre lo que estamos hablando. Por ejemplo, esto cambiará la industria, podría transformarse en la innovación cambiará la industria. Usamos un sustantivo claro que especifica lo que estamos mencionando. Usar pronombres más específicos. Si realmente necesitamos referirnos a algo previamente mencionado, podemos usar otros pronombres o estructuras que sean más específicos, como este cambio afectará a todos. Así, en lugar de utilizar esto, hacemos referencia de manera más concreta. Si deseas mejorar tu escritura y hacerla más efectiva, aquí tienes algunos consejos prácticos. Haz una revisión de tus textos. Si encuentras que usas esto muchas veces, detente a pensar si realmente es necesario. Sé más específico. En lugar de recurrir al pronombre vago, intenta escribir más claramente lo que estás mencionando. Usa sinónimos o reformula. Reemplazar esto por sustantivos o reformular la oración puede hacer que tu redacción sea más rica y precisa. Seguramente has escuchado o leído frases como, es cosa rara, traiga las cosas, o las cosas que plantea. Aunque estas expresiones son populares, no son las más adecuadas para darle fuerza a nuestra escritura. Hoy veremos por qué debemos evitar usar cosa de manera innecesaria. ¿Qué es el cosismo? El cosismo es el uso excesivo e innecesario de la palabra cosa en una oración. Esto sucede, por lo general, por la premura de escribir de manera rápida o por la falta de precisión al querer referirse a algo. El problema es que cosa es un término vago, que no aporta información concreta ni precisa. Cuando recurrimos demasiado a ella, prestamos claridad y profesionalismo a nuestro texto. Vamos a ver algunos ejemplos comunes de cosismo. El altruismo es cosa rara. Aquí, al decir cosa rara, estamos usando una expresión vaga. En lugar de esto, podemos ser más específicos. El altruismo es algo raro o el altruismo es poco común. Traiga las cosas para escribir. Este es otro ejemplo de cosismo, ya que no queda claro qué tipo de cosas necesitamos. En lugar de decir cosas, podemos especificar, traiga los materiales necesarios para escribir o traiga el equipo para escribir. Las cosas que plantea la comunidad garífuna. En este caso, cosas, está siendo utilizado de forma imprecisa. Podemos sustituirlo por algo más claro, como las propuestas que plantea la comunidad garífuna o las ideas que plantea la comunidad garífuna. Usar cosa de manera excesiva puede hacer que nuestras oraciones pierdan claridad y fuerza. Aquí te doy algunas razones para evitarlo. Falta de precisión. Usar cosa no nos dice qué exactamente estamos mencionando. La falta de especificidad en nuestras oraciones puede generar confusión en el lector. Reducción de elegancia. El uso de cosa no aporta elegancia ni profesionalismo a nuestra escritura. En lugar de usar un término vago, podemos optar por palabras más precisas que den mayor fuerza a nuestra redacción. Monotonía y vaguedad. Repetir cosa constantemente hace que nuestras oraciones suenen repetitivas y aburridas. Evitarlo nos ayuda a mantener un estilo más fluido y variado. Ahora que sabemos por qué es importante evitar el cosismo, vamos a ver cómo podemos mejorar nuestras oraciones. Aquí te dejo algunos consejos. Usa sustantivos más específicos. En lugar de recurrir a cosa, utiliza sustantivos que escriban con precisión lo que estás mencionando. Por ejemplo, en lugar de cosa rara, puedes usar fenómeno extraño o situación inusual. Reemplaza cosa por verbos que describan la acción. Si estás hablando de algo que está ocurriendo,
En lugar de decir cosas que están pasando, puedes especificar con un verbo como sucesos o eventos. Sé directo, trata de ser lo más directo y claro posible. En vez de decir cosas que propone la comunidad, podrías usar propuestas de la comunidad o sugerencias de la comunidad. El té mismo. Esta es una práctica que consiste en repetir innecesariamente la palabra tema al hablar de un asunto o cuestión, lo que puede hacer que nuestras oraciones suenen redundantes o poco elegantes. Acompáñame a descubrir cómo evitarlo. ¿Qué es el temismo? El temismo es un error que ocurre cuando usamos la palabra tema de manera innecesaria a referirnos a un asunto o problema. Esta repetición no aporta nada nuevo a la oración y, de hecho, puede hacer que la reacción suene pesada y redundante. Por ejemplo, el tema de la educación está siendo discutido. El tema de la violencia contra el hombre es un problema serio. El ministro se refirió al tema de las carreteras. En estos casos, la palabra tema no es necesaria y puede eliminarse sin perder el sentido de la oración. Usar tema innecesariamente no solo redunda en la oración, sino que también le resta precisión y elegancia. Aquí te doy algunas razones para evitarlo. Redundancia. Si ya estamos hablando de un asunto específico, no necesitamos agregar tema cada vez que lo mencionemos. Esto hace que la oración sea innecesariamente repetitiva. Falta de precisión. En lugar de decir el tema es, podemos ser más específicos y referirnos directamente al asunto en cuestión. Desventaja en estilo. El uso de tema innecesario hace que la redacción se vuelva más formal y pesada, perdiendo fluidez. Ahora que sabemos qué es el temismo y por qué debemos evitarlo, veamos cómo podemos mejorar nuestras oraciones para que suenen más claras y directas. Eliminación de la palabra tema. A menudo, simplemente eliminando la palabra tema, podemos hacer que la oración sea más concisa. Por ejemplo, en lugar de decir el tema de la educación es importante, podemos decir la educación es importante. Usar sustantivos o frases más directas. En lugar de decir el tema de la violencia contra el hombre, podemos ser más específicos, la violencia contra el hombre. Simplificar las oraciones. Evitar el uso de tema permite que las oraciones sean más simples y efectivas. En lugar de el ministro se refirió al tema de las carreteras, podemos decir el ministro se refirió a las carreteras. La herramienta de Ekman permite la organización de párrafos argumentatios tipo Tolme. La construcción de estos párrafos también debe revisarse la cantidad de palabras por frases y la cantidad de frases por párrafo. La revisión del macroestructura puede realizarse por medio de la interfaz del software Beckman. Se espera que la cantidad de información suministrada en la introducción es mayor que la presentada en la metodología y los resultados. En cuanto a la discusión y conclusiones, también presenta una mayor cantidad de información que los resultados y la metodología. Esta es algo similar que la introducción. Se propone una actividad donde se logra identificar las distintas sesiones de un artículo. Se selecciona un artículo, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Se debe escoger un párrafo de la introducción. Evaluar la organización de los resultados y establecer la relación entre estos y la metodología. Posteriormente, se debe escoger un párrafo de la introducción y extraer la idea principal, datos, justificación, restricciones, conclusiones y condiciones de refutación, para presentarlo en la interfaz de Tolme. Evaluar la cantidad de frases y palabras por frases. En caso de superar las 8 frases en español, 6 en inglés, y 28 palabras por frases en español, 20 palabras por frases en inglés, se sugiere reorganizar el párrafo. Se utiliza una rúbrica de evaluación definida en 5 dimensiones. La primera evalúa la calidad de la extracción de información del artículo. Se evalúa la revisión de la macroestructura de los artículos, la revisión de la microestructura, la organización de los resultados y la relación entre los resultados y su obtención, metodología. Trabajo autónomo. El estudiante extraerá la información de diferentes artículos y revisará su macro y microestructura usando el software Beckman. Organizará los resultados a presentar y establecerá la relación entre estos y cómo fueron obtenidas. Resultado de aprendizaje. Los estudiantes serán capaces de aplicar técnicas de preescritura y escritura efectivas para desarrollar bosquejos detallados del artículo científico. Además, podrán comprender y aplicar los conceptos de macroestructura y microestructura en la elaboración de artículos científicos, asegurando una organización coherente y lógica de la información. Asimismo, adquirirán habilidades para utilizar el software Beckman marca registrada como una herramienta que facilite y optimice el proceso de escritura de artículos científicos. Instrumento de medición, representación visual de la macroestructura de un artículo y la evaluación de un párrafo argumentativo extraído de la introducción del mismo artículo.